Estas cajas, realizadas en París en el año 59, son las primeras cajitas de luz que hice a continuación de las experiencias que ya había realizado sobre la superficie, y en ella misma están ya incluidas en forma potencial lo que yo iba a desarrollar luego, ya sea con la luz, el movimiento, con el tema del desplazamiento del espectador, con la incorporación de elementos exteriores a la obra y todas las diferentes experiencias que realicé en el futuro. No fue un día que me desperté y dije a partir de hoy voy a hacer obra con luz, por ejemplo, sino que la luz me sirvió para resolver problemas, y esos problemas yo los traía de siempre. Ya en mi adolescencia, en Buenos Aires había un movimiento de arte concreto e invención que me interesaba mucho. En los años 40, yo era una adolescente en esa época y asistí al nacimiento como un simple espectador curioso con otros amigos de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes. Afirmaban poder, a través de formas simples y colores puros, crear una relación con el espectador de una manera directa y que, sin negar a las reivindicaciones de justicia, de libertad, de un avenir mejor que sostenían los muralistas argentinos, se afirmaban ellos también en una posición progresista. Luego, en los años 50, una cosa importante, a través de la monocopia pude liberarme de influencias que podía tener en mí mismo, sea de Picasso, Paul Klee, Kandinsky, Miró, etcétera, etcétera, trabajando de una manera intensiva durante los 3 meses de las vacaciones dentro del taller de grabado de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Superior. No fue voluntario, pero prácticamente fue lo que hicimos. Era una manera de acelerar una evolución y no quedarnos con una nostalgia de Miró, de Picasso, de Paul Klee, etc. Y luego la experiencia o el trabajo que podía ir realizándose se fue orientando hacia cosas más geométricas, como de transfamilias. Y un tema importantísimo fue la exposición de Vasarely en Buenos Aires, de los cuales un ejemplo puede ser este tipo de grabado bien influenciado por él en blanco y negro, del año 58, grabado en madera. Y en el 58, con la exposición de Vasarely en Buenos Aires, fue como si hubiera llegado un nuevo aire, un respiro, y yo consideré en esa época, y lo considero hasta ahora, que era el artista vinculado al pasado de los constructivistas, que en ese momento, a fines de los años 50, abría ventanas y permitía una reflexión y creaba un nuevo entusiasmo para adentrarse en esas problemáticas. Entonces estas preocupaciones me las traje en el barco, que la travesía desde Buenos Aires a París, que duró un mes, en el cual fui haciendo pequeños dibujos, pequeñas cosas, de manera más libre, en otros casos un poquito más ordenada, en busca de algo que no sabía qué es lo que era. Lo que me interesaba en los trabajos de Vasarely, que me influyeron mucho, eran sobre todo los blancos y negros, que tenían una retícula en la cual él podía intervenir o reclamaba para sí mismo poder intervenir libremente de una manera artística, variando si eran cuadrados, transformándolos en círculos o en rombos, en diferentes zonas, y
el interés mío era encontrar una manera de que la superficie fuera ordenada en sí misma, de tal manera que esa intervención personal desapareciera. En base a varios ensayos, en 2 meses de trabajo intenso, llegué a realizar este pequeño trabajo que es en tinta, en el cual, en base a un mismo sistema, mismo esquema, yo podía distribuir el blanco y negro en una superficie. 19 de enero del 59, secuencias progresivas ambivalentes de series intercaladas de blanco y negro, series verticales y horizontales sin alteraciones. Cuando digo sin alteraciones, son las alteraciones que practicaba Vasarely en cuadrículas. Y así que en ningún caso yo me permitía variar, por ejemplo, este cuadradito, este rectángulo, hacerlo más chico, más grande para crear alteraciones, sino que el resultado de la superficie era ese esquema que ya había preestablecido. Y el sistema de ordenación tenía su importancia, pero luego lo que aparecía, lo que hablábamos antes de la visión periférica, y en la visión hemisférica empezaban a aparecer dibujos. Por ejemplo, centrando la visión focal en este punto, aparece en la visión periférica movimientos que no existen, que no están dibujados, pero que es la visión periférica que lo registra. Entonces se van creando formas que pueden ser formas virtuales, los movimientos que aparecen. Ese pequeño descubrimiento de la visión periférica y el movimiento que ya podía provocar en el ojo del espectador fue desarrollado de diferentes maneras, diferentes secuencias, y como en este caso o en otros, y la separación entre los círculos que hacen aparecer líneas en diagonal, que aparecen y desaparecen. En otros casos, utilizando la rotación, dando a cada línea una velocidad de rotación diferente, llegaban a crear también como constelaciones, vistas siempre en la visión periférica. Entonces, esa búsqueda me fue llevando a otros temas. Y así que en esta guaya estaba ya incluido el movimiento y estaba incluido también la noción de virtualidad, y con la cual yo pensaba que el espectador, cualquier clase de espectador constituido ópticamente de una manera normal, podía establecer una relación particular con esta superficie. También estaba incluido en esta primera propuesta la participación del espectador sin tener que echar mano el espectador a conocimientos específicos de la historia de arte o de la física o de la óptica, sino que se salvaban todas esas exigencias, y podía él mismo con su propia mirada establecer una relación, mismo si fuera mínima, era una relación en cierta manera directa, pura, sin intermediarios. Las progresiones que utilizaban los trabajos blanco y negro, o sea, para las rotaciones, los desplazamientos, etcétera, etcétera, la apliqué para el color, haciendo experiencias previas hasta llegar a esta gama, que son los 14 colores. Los numeré para mayor facilidad, para poderlos ordenar en mis pequeños cuadernos o en las guayas que iba realizando, de manera que cada color tuviera un número, empezando por el más claro, que era el amarillo,
estableciendo luego a partir del 14 un círculo cromático completo. Entonces esa gama nada más que con 14 colores me permitía una enorme cantidad de permutaciones. Por ejemplo, simplemente esta gama que tiene 14 colores sigue teniendo 14 colores, pero una ordenación diferente. Simplemente que voy cambiando de posición los colores, ya la gama se presenta de otra manera. Y más aún cuando puedo alternar los colores, por ejemplo, de esta manera, que van produciendo la gama ya no es correlativa, sino que va siendo alternada. De esta manera muy simple se multiplican las posibilidades. Luego, esto es nada más que en el sentido de una sola secuencia. No podía imaginar esa secuencia que se la desarrollaba en cuadrados, en forma horizontal. La secuencia bajaba y la secuencia partía de derecha, de izquierda. Y en ese tipo de mezcla, siempre a base de principio muy estricto, obtenía una gran cantidad de permutaciones. Y ese principio o mecanismo de permutaciones me permitía ir controlando los resultados, porque podía cambiar esos principios introduciendo de variaciones y obtenía nuevamente de cantidades de permutaciones. Y el movimiento, al manipular esta gama y ir creando las múltiples permutaciones, descubría o me daba cuenta que el movimiento existía mismo si las realizaciones eran estáticas. La sucesión de las pequeñas huellas que yo hacía podían dar un tiempo de mirada y el movimiento de transición y la multiplicidad de cambios, es decir, un cambio tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, creaba la noción de movimiento. Y esa noción de movimiento yo traté de visualizarla en las pequeñas primeras cajas que realicé. Entonces la continuación de esas experiencias con el color era llegar a ver de qué manera, en este caso con estos planos transparentes, cómo se multiplicaban las posibilidades. Y luego a partir de estas cajas tratar de ver cómo esa potencialidad podía de una manera simple representarlas en un plano, el movimiento, para que fuera evidente esa preocupación. Fui buscando con temas de la gouache, de manera de buscar superposiciones, viendo de qué manera se multiplicaban las imágenes, se superponían, llegaban a crear otras situaciones, ya sea por las imágenes, por la forma de las imágenes, o ya sea por los temas de color. Y las experiencias me iban llevando a otras cosas. En este caso, las imágenes proyectadas podían verse de los 4 lugares y en profundidad. Fue para mí como si nuevas puertas se abrieran para mí experimentar, que se fue desarrollando de una manera más intensa a partir de la problemática que yo me planteaba al realizar estas cajas, tratando de poner en evidencia en un solo plano situaciones que convergían o buscando a multiplicar de esta manera con estas pantallitas curvas las situaciones que se iban sumando. De suerte que ellas mismas me permitieron descubrir otras posibilidades que fueron dando otros resultados y que luego se desarrollaron en el conjunto de mis experiencias, ya sea con el movimiento con la luz, desplazamiento del espectador, participación del espectador, en todos los sentidos y todas las otras experiencias que fui desarrollando en los años siguientes. La luz eléctrica
pero indispensable para poder situar los puntos de luz para que los elementos que yo proyectaba en la pantalla fueran lo más precisos posible. Porque cada experiencia me llevó a otra cosa que trataba de visualizarla, de ponerla en evidencia, encontrando los medios, las maneras de que eso estuviera visualmente disponible, que pudiera verse que el problema tratado, la parte técnica, aunque será en este caso muy elemental, quedara detrás. Lo interesante en todo esto es simplemente el rectángulo donde se ven las imágenes de los colores y las multiplicidad de variaciones que podían tener. Todo el esfuerzo a través de la técnica, de los conceptos, de las realizaciones, etcétera, etcétera, encuentran su finalidad, es decir, una relación estrecha entre lo propuesto y el que mira, el espectador. Estas cajas tienen mucha importancia para mí. Es sobre todo un valor sentimental ver que a través de estas pequeñas experiencias había una obstinación, había una voluntad, había un trabajo continuo, permanente para ir avanzando y sacando soluciones. Y es como un testimonio de un pedazo de mi vida, de mi trabajo, de mi deseo de avanzar en mis preocupaciones, en mis conceptos. Y en la actualidad, hoy en día, para mí todas esas pequeñas cajas tienen un gran valor sentimental. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal.
envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal, que vi tu corazón desnudo en el cristal al implorar de nuevo tu canción.